Miércoles 12 de agosto de 2026. Ciudad Deportiva Cerro del Espino, en Majadahonda, a las afueras de Madrid. Diego Simeone camina hacia el vestuario con las manos en los bolsillos de su chamarra negra. Adentro, lo espera Julián Álvarez, que acaba de reincorporarse al Atlético después de semanas de rumores, filtraciones y una guerra de comunicados. La charla dura 10 minutos. Nadie graba audio, pero todos en la Ciudad Deportiva saben de qué se trata. Del futuro de un jugador que, semanas antes, en plena concentración de la selección argentina durante el Mundial 2026, dijo en voz alta lo que ningún futbolista con contrato vigente hasta 2030 se supone que debe decir. Lo mejor para todos es una transferencia. Esa frase, dicha por Julián Álvarez tras el partido de Argentina contra Austria en el Mundial de 2026, no fue un desliz. Fue una declaración de guerra con guante blanco. No la soltó en un vestuario cerrado, ni se la confió a un periodista de confianza para que la filtrara despacio. La dijo frente a cámaras, con el micrófono de la transmisión oficial a centímetros de su boca, sabiendo perfectamente que esa noche esa frase iba a viajar de Norteamérica a Madrid en cuestión de minutos. No puedo esconderme, lo mejor es una transferencia, quiero cumplir mi sueño, remató. Y con esas palabras, un futbolista que hasta entonces se había manejado con perfil bajo, se convirtió de la noche a la mañana en el protagonista de la crisis institucional más ruidosa del verano español. Para entender por qué esa frase pesa tanto, hay que poner números sobre la mesa. Julián Álvarez firmó con el Atlético de Madrid tras salir del Manchester City, y su contrato corre hasta junio de 2030. Su cláusula de rescisión, 500 millones de euros. Una cifra diseñada no para venderlo, sino para que nadie, ni siquiera el FC Barcelona de Hansi Flick, se acerque a pagarla. Y sin embargo, el Barcelona ya lo intentó. Presentó una oferta cercana a los 100 millones de euros. El Atlético la rechazó sin pensarlo 2 veces. Miguel Ángel Gil Marín, CEO del club rojiblanco, dejó claro en corto que ni 150 ni 200 millones cambiarían la respuesta. Aquí es donde la novela deja de ser un rumor de mercado y se convierte en algo más incómodo. Un jugador que quiere irse y un club que legalmente puede impedírselo durante 4 años más. Piensen en esto como un contrato de exclusividad de una disquera con un artista. Imaginen a Taylor Swift atrapada durante 6 años más con un sello que no la deja grabar en ningún otro lado, no porque no pueda pagarle regalías, sino porque el sello simplemente no quiere soltar el activo. Ella puede cantar, puede grabar, puede cumplir cada cláusula del contrato al pie de la letra, pero no puede elegir dónde. Esa es, en esencia, la jaula de oro en la que vive hoy Julián Álvarez, un futbolista de clase mundial, titular en la selección argentina, deseado por uno de los clubes más grandes del planeta y sin la última palabra sobre su propia carrera. La versión que maneja el Atlético de Madrid es simple, ordenada, casi de manual de relaciones públicas. Julián Álvarez es una pieza clave del proyecto deportivo, el club está muy contento con él, no hay absolutamente ninguna intención de venderlo. Simeone se alineó públicamente con esa postura. Dijo que la situación es clara, que la decisión ya está tomada por la directiva y que él, como entrenador, simplemente sigue contando con Julián dentro del campo. Es un mensaje impecable puertas afuera. Unidad, firmeza, 0 grietas. Pero mira esto. Simeone, en particular, ha jugado esta crisis con una habilidad casi política. En sus declaraciones públicas, se ha cuidado de no atacar a Julián ni una sola vez. Describe como el mejor futbolista que tenemos en el Atlético, elogia su rendimiento y deja entrever que, si de él dependiera, seguiría contando con él en la delantera. Es una jugada inteligente. Si esto termina en salida, el Cholo no quiere cargar con la etiqueta de haber empujado fuera a su propio killer de área. Esa decisión, insiste una y otra vez, es de la directiva, según fuentes cercanas al entorno de Julián Álvarez. La historia empezó mucho antes de la frase en el Mundial. La versión del jugador es que, durante el verano, hubo una promesa informal. Si llegaba una oferta importante, el Atlético facilitaría la salida. Julián construyó su verano y su cabeza alrededor de esa promesa. Entonces, cuando el Barcelona tocó la puerta con 100 millones sobre la mesa, el club endureció la postura en lugar de abrirla. Desde el entorno del jugador se habla de traición, de un desacuerdo táctico con Simeone. Eso, insisten, nunca estuvo roto, sino de sentirse engañado por una directiva que cambió las reglas a mitad del partido. Hay que sumar otro ingrediente a esta olla de presión, el desgaste mediático. Julián Álvarez, según reportes cercanos a su círculo, está incómodo con el ruido constante alrededor de su nombre. Es un jugador acostumbrado a los titulares de escándalo. Su carrera, desde las inferiores de River Plate hasta el Manchester City de Pep Guardiola, se construyó en silencio, a base de goles y perfil bajo, verse convertido, de un día para otro, en el protagonista de una guerra institucional entre 2 gigantes de la liga. No era el plan. Y ahí está la verdadera fractura de esta historia. No es Julián contra Simeone.
Es Julián contra Gilmarín. Es el vestuario contra el despacho. La pelea saltó del vestuario a los tribunales deportivos. El Atlético de Madrid denunció formalmente al FC Barcelona ante la Real Federación Española de Fútbol, RFF, y ante la FIFA, acusando al club catalán de contactar con Julián Álvarez, mientras el jugador todavía estaba dentro del llamado periodo protegido de su contrato. La ventana en la que, por reglamento, ningún otro club puede negociar directamente con un futbolista bajo contrato vigente. La RFF ya abrió un procedimiento disciplinario extraordinario contra el Barcelona. Eso no significa culpabilidad automática. El club de Hansi Flick puede presentar alegaciones, pero sí confirma algo. Esto ya no es un simple rumor de fichajes. Es un litigio formal entre dos de los clubes más poderosos de España, con el nombre de un solo jugador en el centro. Mientras tanto, en Barcelona, Hansi Flick sigue considerando a Julián Álvarez una prioridad absoluta para su ataque. Y en Madrid, el Atlético apuesta a algo muy concreto, que el tiempo, la cláusula de 500 millones y el desgaste mediático terminen obligando a Julián a quedarse, a que el Barcelona simplemente no pueda pagar una operación cercana a su valor real de mercado. Este tipo de denuncias entre clubes no es nuevo en el fútbol español, pero pocas veces se activa con esta rapidez y con este nivel de exposición pública. Normalmente, los contactos no oficiales entre agentes y clubes son un secreto a voces que nadie denuncia, precisamente porque casi todos los clubes grandes los practican en algún momento. Que el Atlético haya decidido llevar esto formalmente ante la RFF y la FIFA no es solo una jugada legal, es también un mensaje. Un mensaje que dice, si ustedes juegan sucio, nosotros también sabemos jugar con los reglamentos. Aquí es donde el debate se pone interesante y donde la audiencia se divide. Por un lado, Julián Álvarez tiene todo el derecho de no sentirse cómodo, de preferir otro proyecto, de decir públicamente que aspira a jugar en el Barcelona. Eso no lo hace un mal profesional. Además, desde que estalló la polémica, Julián se ha reincorporado a los entrenamientos, ha hablado cara a cara con Simeone y, hasta la fecha de esta grabación, no se ha declarado oficialmente en rebeldía ni se ha negado a trabajar. Eso, en el mundo del fútbol, cuenta a su favor. Por otro lado, el error de cálculo fue el momento y el escenario. Anunciar lo mejor para todos es una transferencia en plena rueda de prensa del Mundial 2026, con la camiseta de la selección argentina puesta y cámaras de medio mundo apuntándole. No fue una filtración accidental, fue una jugada de presión pública, calculada para forzar al Atlético a mover ficha. Y ese tipo de jugadas casi nunca salen gratis. Le dieron al Barcelona una herramienta de negociación extra y obligaron al Atlético a endurecerse para no quedar como un club débil frente a su propia afición. Y aquí aparece la contradicción que nadie en la directiva del Atlético quiere reconocer en público. El club insiste en que no quiere retener a un futbolista descontento, pero al mismo tiempo asegura que no lo va a vender ni por 150 ni por 200 millones de euros. No se puede sostener las dos posturas para siempre. En algún punto, el Atlético va a tener que elegir entre principio y precio. Si le ponemos número a esto, como quien califica un examen, Julián Álvarez se lleva un 6 sobre 10 en profesionalismo. A favor, comunicó internamente su deseo de salir, mantuvo la disciplina, no se negó a entrenar ni a competir. En contra, eligió el peor escenario posible, una rueda de prensa mundialista, para hacer pública una intención que debió resolverse puertas adentro, entre agentes, entre Gilmarín y su representante, lejos de los micrófonos. Y hay una justificación parcial que no se puede ignorar. Si de verdad existió una promesa incumplida por parte del club, la presión de Julián no nació de la nada. Nació de sentirse traicionado primero, y aquí es donde esta historia deja de tratarse solo de Julián Álvarez. El fútbol moderno repite esta escena cada verano, con nombres distintos. Un jugador con contrato blindado, un club que necesita ese activo para sostener su proyecto deportivo y financiero, y una cláusula de rescisión tan alta que funciona, en la práctica, como una cadena legal. No importa si el jugador rinde, entrena bien o respeta cada regla del vestuario. Su destino profesional depende, en última instancia, de una firma en un despacho que él no controla. Julián Álvarez, con todo y su valor de mercado, con todo y ser una pieza central de la selección argentina campeona en el Mundial 2026, sigue siendo, ante el reglamento, un activo contractual del Atlético de Madrid antes que un trabajador con libertad de movimiento. Esa es la tensión real de esta historia, la del individuo contra la estructura que decide por él. Es la primera vez que el fútbol vive un pulso así, y no será la última. Basta recordar los casos de jugadores atrapados por cláusulas gigantes en las últimas 2 décadas. Contratos diseñados menos para retener talento por convicción deportiva y más para convertir al futbolista en una especie de bono financiero que ningún competidor puede pagar. Diferencia con Julián Álvarez es el momento.
Lo dijo en voz alta, en el peor, o el mejor, según se vea, escenario posible, con el mundo entero mirando el Mundial 2026. Y eso cambió las reglas del juego mediático, aunque no las del contrato. Hay un actor en esta historia que casi nadie menciona en los comunicados oficiales: la grada del Wanda Metropolitano. Reportes recientes hablan de un Julián Álvarez solitario e invisible ante su propia afición, un jugador que entrena, compite, cumple, pero que ya no recibe el mismo calor que antes en cada partido de local. Hay pancartas de rechazo ni cánticos en su contra, todavía, pero sí un silencio incómodo. Ese tipo de silencio que en el fútbol pesa más que cualquier abucheo. Es una paradoja cruel. Mientras la directiva insiste en que Julián es intransferible, parte de su propia afición empieza a tratarlo como a alguien que ya se fue con la cabeza, aunque el cuerpo siga entrenando en Cerro del Espino. Y es esta distancia emocional, una vez que se abre, es de las cosas más difíciles de cerrar en el fútbol. No hay cláusula de rescisión que repare la relación entre un jugador y su gente cuando ambos sienten que el otro ya no está del todo comprometido. Por ahora, la escena que queda es la del miércoles en Cerro del Espino. Julián Álvarez y Diego Simeone. 10 minutos de conversación, un apretón de manos y un compromiso mutuo de profesionalismo. Nada de rupturas, nada de huelgas, nada de titulares definitivos. Solo la calma tensa de dos personas que saben que el verdadero conflicto no está entre ellos. El Atlético apuesta al desgaste. El Barcelona apuesta a la voluntad del jugador. Julián Álvarez apuesta a algo mucho más difícil. A que, tarde o temprano, un club aprenda que un futbolista descontento con 4 años más de contrato no es una pieza segura. Es una bomba de tiempo con fecha de vencimiento desconocida. Mientras tanto, cada entrenamiento en Cerro del Espino se convierte en un examen público. Cada gesto de Julián en calentamiento, cada mirada cruzada con Simeone, cada foto filtrada de la ciudad deportiva, se analiza como si fuera evidencia de un juicio que todavía no tiene fecha de cierre. Entonces, en la próxima ventana de mercado, enero de 2027, ya empieza a asomarse en el horizonte como el siguiente capítulo inevitable de esta novela. Para entonces, el desgaste habrá hecho su trabajo en una dirección o en otra. O Julián se resigna y se queda a convivir con una directiva que sintió que lo traicionó. El Atlético cede ante la evidencia de que un vestuario incómodo termina filtrándose al rendimiento deportivo tarde o temprano. La pregunta que queda flotando en Cerro del Espino, en el Camp Nou en construcción y en cada oficina de Gil Marín, es la misma que se ha hecho el fútbol moderno desde que existen las cláusulas millonarias. ¿De quién es, en realidad, la carrera de un futbolista? Porque si algo deja claro este caso es que ni el talento, ni los títulos, ni ser campeón del mundo con la camiseta de Argentina alcanzan para torcerle el brazo a una cláusula de 500 millones de euros escrita en letra pequeña. Julián Álvarez puede seguir metiendo goles. Puede seguir siendo profesional en cada entrenamiento. Puede incluso ganarse de nuevo a la grada del Wanda Metropolitano, si el tiempo lo permite. Pero mientras esa firma en el contrato siga vigente hasta 2030, la última palabra, guste o no, la sigue teniendo Gil Marín, no él.